de este tema tan difícil, pero que hay que entenderlo. Y hoy vamos a ver lo que es el repudio, lo que es el divorcio, y vamos a estar viendo diferentes aspectos de la Escritura. ¿Estamos bien? Espere que me abra acá el archivo. Muy bien, el domingo pasado, en la primera parte de esta charla, vimos lo que es el matrimonio, vimos el origen del matrimonio. ¿Se acuerdan? Igual está todo grabado ahí en el Facebook. Vimos también los aspectos que Dios le dio a Adán y Eva con respecto al orden matrimonial. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Después vimos las consideraciones acerca del divorcio. Nunca es deseable. El divorcio debe ser considerado siempre como una tragedia, como algo que no es la voluntad de Dios, pero sí ha sido algo que Dios permitió para que se cumpla lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, que dice que a paz nos llamó el Señor. Amén. A paz nos llamó el Señor. Entre cristianos nunca es inevitable. El divorcio nunca es inevitable si los dos están en Cristo. Si honran a Cristo, si honran la palabra de Dios, si son capaces de arrepentirse, humillarse y amar como Cristo dice que hay que amar, los matrimonios siempre van adelante. Todos los matrimonios hemos pasado por crisis, ¿o no? ¿Sí o no? Muy bien. Algunas mayores, algunas menores, y hemos tenido que ir a Cristo. Amén. A buscar la gracia, a buscar la unción, la sabiduría para seguir adelante y que la crisis sea una oportunidad de crecimiento y no una herida que queda para toda la vida, sino crecer juntos y ayudarnos a ser transformados. Bueno, vimos la realidad del pecado. Lo ideal y lo perfecto de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida. La realidad pecaminosa es que los corazones muchas veces no honran al Señor y el pecado, bueno, afecta la vida matrimonial y las soluciones de Dios. Dios tiene que estar interviniendo permanentemente en su creación, en la creación humana, para resolver la situación de pecado, para ir encaminándola hacia lo que es su perfecto plan. Y el divorcio es una intervención de Dios para poner justicia, sobre todo para el lado de la mujer. Recordemos que culturalmente, en la época de Moisés, la mujer no era una persona, era una cosa, un objeto. Entonces el hombre tenía todo dominio, autoridad y posesión de la mujer. Y ahí había excesos, y ahí entra lo que es el mandato de Moisés del divorcio. Bueno, y después vimos algo muy importante, que es el pacto matrimonial. Yo creo que tenemos que estar muy centrados en esto, porque lo que define, a mi parecer, la posibilidad de un recasamiento es el pacto matrimonial. Si el pacto se ha roto o si nunca hubo pacto. Hay personas que se juntan, que conviven y nunca hacen un pacto matrimonial delante de Dios. El que une el matrimonio es Dios. ¿Cómo une Dios el matrimonio? Dios une en virtud de los votos matrimoniales. El hombre le hace los votos a la mujer al hombre, y Dios sella
esos votos de honor, de fidelidad, de compromiso delante de Él, los sella y hace de los dos una sola persona. Entonces, cuando esos votos se rompen, o alguna de las dos partes lo rompe, se pueden reparar, obviamente que se puede reparar. Hay arrepentimiento, hay humildad, se puede reparar. Pero si eso no ocurre, no se repara. Y si no se repara, la parte que ha sido inocente, digamos, que ha mantenido su fidelidad al pacto, está habilitada para recasarse, y la parte que ha roto el pacto no está habilitada para recasarse. Esto es si los dos son cristianos. ¿Está bien? Ahora, si el matrimonio se rompe, quiere decir que uno que dijo que era cristiano no actuó como cristiano, porque si no el matrimonio hubiera ido adelante, aún en los peores momentos. Entonces, bueno, el pacto matrimonial es honrar a Dios delante de testigos y los votos matrimoniales. Y Dios es el que une. Esto es lo que dijo Jesús. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces tenemos que ver qué es lo que Dios unió. Lo que Dios unió es dos personas que hicieron un pacto mediante votos matrimoniales. Vamos a leer Mateo 5. Estamos en el Sermón del Monte, viendo todo lo que Jesús enseñó, y llegamos al 5:27, donde está este tema del adulterio y del divorcio. Dice Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que vamos a ver lo que es repudio y divorcio. Muchas veces se confunde y se toma como que es la misma cosa, pero bíblicamente es muy diferente lo que es el repudio de lo que es el divorcio. En la época antigua, tanto de Moisés como de Jesús, el hombre podía repudiar a su mujer. Repudiar podía decir: ya no te quiero más como esposa. La podía echar de la casa y buscar a otra. Era así, era como cambiar el lavarropa más o menos. Ya no funciona bien, no me gusta. Dice: si hallare alguna cosa indecente. No se sabe qué es indecente, pero... y esto era un abuso. Ya en el Antiguo Testamento Dios empieza a trabajar sobre la dignidad de la mujer. Porque para Dios la mujer está en igualdad de condiciones que el hombre, aunque tiene diferentes roles. Entonces vemos en el Antiguo Testamento como Dios usó mujeres para hacer su voluntad. La usó a Débora en su momento, la usó a Rahab, que era una prostituta de Jericó, para cumplir el plan de Dios. Y esta mujer Rahab después entró en el linaje davídico de Jesús. La usó a Ruth, que era una moabita, también para casarse con Boaz y también entrar en el que Boaz sería el abuelo de David. Entonces vemos cómo Dios va usando mujeres a la par del hombre, y cómo Jesús honró y dignificó a la mujer. Jesús trae a la mujer la calidad de persona, no solo de persona, sino de hija de Dios. La posibilidad
del hombre ser hijo y la mujer ser hija de Dios. Entonces Jesús usó una samaritana que matrimonialmente no la ha habido también, ¿no? Tenía 6 maridos, 5 había tenido, el que tenía no era. Sin embargo, esa mujer fue el evangelista de Samaria para Jesús. Y así fue Jesús mostrando que la mujer debía ser dignificada. Y yo digo que las mujeres le deben mucho al cristianismo, porque el cristianismo siempre ha defendido los derechos de la mujer, ¿no? Y la ha puesto en el lugar correcto. Porque el feminismo no es el lugar de la mujer, ni el machismo es el lugar del hombre. Entonces hay un orden de Dios que es digno tanto para el hombre como para la mujer, y eso lo trajo Cristo, lo trajo el cristianismo, lo trajo la iglesia primitiva. Y la iglesia actual tiene que seguir bregando por eso. Muy bien. Tenemos unas placas, ¿podemos pasarlas? Están las del domingo pasado. Así que vamos a ver qué es repudiar. Del griego es la palabra apolúo, que significa despedir, rechazar, repudiar. Es la palabra apolúo. Esto es para repudio. Entonces el repudio era la previa, digamos, del divorcio. Pero muchos hombres repudiaban sin divorciarse. La echaban y arreglate como puedas. En esa época la mujer repudiada, que no tenía marido, debía volver a la casa de sus padres, si vivían y si tenían casa, y si no, terminaba en la esclavitud o en la prostitución. Ese era el destino de una mujer. Entonces Dios interviene para darle libertad a la mujer, porque encima estaba casada con alguien y no podía volver a casarse. Así que la echaban sin la posibilidad de que tenga marido. Entonces, vamos a ver después en Moisés cómo él instruye en Deuteronomio 24 para que se reglamente este tema del divorcio. En esa época el dominio masculino era total. Jesús trató a las mujeres como personas en igualdad con los hombres. Y en Marcos 10, del 10 al 12, si lo buscamos, Marcos 10, hablando de lo mismo, Jesús dice, por tanto, lo que Dios, Marcos 10, del 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, o sea, del repudio, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Escuchen, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que Jesús le está diciendo algo que era insólito para la época, que la mujer repudia al marido. Estaba diciendo, si el marido puede repudiar, la mujer también puede repudiar. Por eso los discípulos en un momento dicen, hey, si es así no conviene casarse. No le gustó la igualdad que generó Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, esto no es para cualquiera. Es para los que entienden, ¿no? Bueno, después vamos a volver un poquito sobre esto. En Marcos, ya lo vimos, divorciar ahora. La palabra divorciar en griego es apostación. Apostación significa escisión o corte del pacto o vínculo matrimonial. ¿Se entiende la diferencia, hermanos? Repudiar es una cosa, divorciar es determinar que un matrimonio terminó y existe la posibilidad, la libertad de otro matrimonio. Nunca el divorcio en la Biblia significaba que no había posibilidad de un nuevo matrimonio. Entonces vamos a ir a Moisés. Vamos a leer Deuteronomio 24, del 1 al 4.
Si alguno quiere preguntar algo o agregar algo, levante la mano y yo le doy lugar. Sí, vale. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Quizá también para los que quieren entregarse al entendimiento del Señor, que siempre se dan en sus tiempos que son perfectos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que quieren entender, ¿no? Como dijo Jesús, el que quiere oír, que oiga, ¿no? Bien. Entonces, Deuteronomio 24:1, Moisés dice, obviamente de parte de Dios, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, perdón que estoy con el celular y se me pierde un poco, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, o sea, quedó viuda, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Miren lo que dice la palabra de Dios. La mujer repudiada, el marido, la está envileciendo, está haciendo un acto de vileza con ella, está cometiendo un pecado. Entonces Jesús le dice a la mujer, Dios le dice por medio de Moisés, la mujer puede volver a casarse, dice, nunca puede volver con el hombre que la rechazó, que la repudió, ni aunque quede viuda. Dice, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Sí. ¿Se puede volver a casar si le da carta de divorcio? Claro, claro. ¿La repudia nada más? No, No. no, Tiene que haber una carta de divorcio. Claro. Hay una, justamente en eso consiste el gran problema de la Iglesia Católica, de lo que hemos entendido, que Jesús dijo que es adulterio, divorciarse, volverse a casar, pero en realidad no era divorciarse, era repudiar. Repudiar. Exacto. Porque Sí, sí. no se le da una carta porque se hacen las cosas en orden, y la mujer no está, ni el hombre, según Jesús, en libertad, deben casarse. Tal cual. ¿Se entiende bien esto, hermanos? Es muy importante. Es muy importante entenderlo, porque tenemos culturalmente una gran tradición que confunde. Vamos a observar el texto. Primero, no prohíbe el divorcio ni lo castiga, aun cuando la causa puede ser algún pecado, sino que lo reconoce y lo reglamenta. No es pecado porque si no, hubiera dicho Moisés que fueran a dar una ofrenda por ese pecado y no hay ninguna ofrenda por ese pecado. O sea, reconoce que hay un problema, pero hay que reglamentarlo para que la parte inocente, digamos, o la parte débil, que es la mujer, tenga libertad de no quedar desamparada. Segundo, da la causa para el divorcio. Dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Lamentablemente no se dice que es alguna cosa indecente. No se trata de pecados sexuales. ¿Está claro? Ni fornicación ni adulterio. Porque esos pecados requerían la muerte, no el divorcio. Si la mujer adulteraba o fornicaba, debía ser apedreada. Y el hombre también. Entonces, lo que está reglamentando es algo que en la época, no sé qué sería. Se le quemó la comida, no sé, no me saluda bien cuando entro, o me cansé y encontré otra mejor, y una cosa indecente. No sabemos, pero bueno. Pero no eran pecados de infidelidad. ¿Está bien esto? Bueno. Y es eso lo que Jesús rechaza, que se repudia por cualquier cosa. Claro, dijo, por la dureza de sus corazones, dijo Jesús. Sí, Neri. Sí. Ahí dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Solo en ella o era lo mismo para ella? En ese momento era solo en ella. Sí, después Jesús
es el que equipara la ecuación, digamos. Sí, sí. Era una sociedad hipermachista, eso está claro. Bien, bueno. Vamos a ver los pasos para el divorcio, pues es muy importante. Moisés le dice, primero, escribir una carta de divorcio. Era un documento para que la mujer libremente pudiera volver a casarse con otro. Ya el marido no podía reclamarla ni volver a tomarla. O sea, el marido tenía que escribir de su propia mano que él la repudiaba. No sé si pondría los motivos, tal vez sí o no, pero la mujer tenía un documento, algo que la habilitaba, como diciendo, vieron, yo soy repudiada. Y esto supongo que llevaría también al marido a recapacitar, ¿no? Que no era tan fácil. Él se estaba comprometiendo con un documento, se estaba haciendo cargo de la decisión que estaba tomando, lo estaba llevando a un terreno, una responsabilidad que antes no tenía, y la mujer tenía esa carta y la podía presentar como que ya era una mujer libre para volver a casarse. Segundo, dice, la entregará en su mano. La tenía que mirar a los ojos y darle la carta, como diciendo, te repudio en la cara, digamos, ¿no? Le entregaba la carta y también eso lo tenía que hacer recapacitar, porque una cosa es decir, andate y no te quiero ver más, y otra cosa es decir, vení, tengo una carta, te la doy en la mano. Un acto de responsabilidad personal. Tercero, dice, la despedirá de su casa. Así que le tenía que decir, bueno, mira, esta fue tu casa, pero ya no es más tu casa, no quiero que vivas acá. O sea, era todo un proceso donde el hombre quedaba como el malo de la película, digamos. ¿Se entiende esto? Porque el Señor está diciendo, bueno, hacete cargo de lo que estás haciendo. Así que bueno, la mujer no hacía nada, solamente recibía la carta y se iba. Cuarto, dice, salida de la casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Es explícito. No desalienta la iniciativa de volver a casarse, ni tampoco lo considera pecado. El divorcio anulaba el matrimonio. Totalmente, o sea, no existió ese matrimonio. La mujer quedaba como soltera para volver a casarse. Dice, pero una vez que se ha casado con otro hombre, tiene totalmente prohibido volver al primer esposo, aún después de la muerte del segundo esposo. Dice, o sea, para ella ese hombre que la repudió, la envileció, está muerto. Si él dice, mira, yo me arrepentí, vos sos mejor que esta que tengo ahora, extraño tu guiso de lenteja, te extraño tus cosas, no puedo volver, olvídate, ya está. Está muerta. Muy bien, esta es la enseñanza de Moisés. ¿Está bien hasta acá, hermanos? Muy bien, vamos a la enseñanza de Jesús. Mateo 19:3. Busquen sus Biblias. Mateo 19:3 hasta el 11. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, esto es lo que decía la ley. Había una ley. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y les dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Vimos que carne es persona. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, ahora viene la enseñanza de Jesús,
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahí se asombraron los discípulos y le dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Jesús está diciendo, no se puede repudiar por cualquier causa. Dice, esto fue una concesión, pero por la dureza de los corazones de ustedes, no por el tema de la mujer. Dice, salvo por causa de fornicación. Y ya vimos el domingo pasado que fornicación no era la relación extramatrimonial, porque una relación extramatrimonial no es fornicación, es adulterio. Entonces, si era fornicación o adulterio, era apedreamiento. Entonces, fornicación es la palabra griega porneia, que significa impureza sexual. De ahí viene la palabra pornográfico, pornografía, todo lo que es, digamos, un pecado de índole sexual, entra en la palabra que Jesús dice fornicación. Por eso incluyó él, cuando él habla en Mateo 5, dice la lujuria, dice codiciar a una mujer, dice en su corazón, ya es adulterio, es fornicación. Lo está diciendo Jesús. Ahora él dice después de la mano, del ojo. Ahora Jesús no está diciendo para entrar al cielo hay que entrar mutilado, sin ojo, sin mano. Está diciendo esto es serio. Esto es serio. Es mejor dominar el ojo, es mejor controlar la mano que tener que amputártelo o arrancarte el ojo, como dice Jesús. O sea, diciendo esto es una cosa seria. Y yo voy un poco más allá de este tema y yo digo, ¿qué cosas a veces son las que tenemos que arrancar de nuestra vida que nos están llevando a ese terreno? ¿Habrá que arrancar internet? ¿Habrá que arrancar un televisor? ¿Habrá que arrancar unas compañías? ¿Qué hay que arrancar para sacar al pecado de nuestra vida? Que nos lleva a estos lugares, ¿no? A estos hábitos pecaminosos. ¿Me están entendiendo, hermano? O sea, hay una decisión, dice Jesús. Si tu mano te es ocasión de caer, si el celular te es ocasión de caer, si no podés gobernar el celular, si no podés tomar lo bueno y dejar lo malo, si no puedes entrar en la computadora y tomar lo bueno y dejar lo malo, es mejor no tener computadora, es mejor no tener celular. Si ciertas amistades una y otra vez te están llevando al terreno donde Dios no quiere que vayas, bueno, hay que dejar esas amistades, ¿no? Hay que ser terminante, dice el Señor. Hay que ser tajante. Y habla, bueno, de la amputación. Bueno, hay que amputar cosas en nuestra vida, que no son nuestro cuerpo solamente, ¿no? O sea, tenemos que dominarnos y saber que hay cosas que nos exceden y si no las podemos gobernar, debemos quitarlas de nuestra vida. ¿Muy fuerte eso? ¿Y en qué consistiría entonces la cláusula de excepción? Salvo por causa de fornicación. Yo creo una mujer que tiene, después el Señor lo incluye al hombre, o sea, en el matrimonio, yo creo cuando hay un corazón dividido hacia otros hombres u otras mujeres, en codicia, en lujuria, no sé, en todo lo que tiene que ver con la inmundicia sexual, digamos, fuera del matrimonio, ¿no? Todos calladitos, bueno. ¿Está bien? Ni Jesús aclara mucho, ni Moisés aclara mucho, pero vamos viendo un poco más esto, ¿no? Fornicación no era lo que entendemos hoy por fornicación, que es el sexo fuera del matrimonio, sino era otra cosa, obviamente. Entonces, tenemos que entender esto.
Vamos a leer Marcos 10:2. Es un poquito antes de lo que leímos antes. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando Jesús dice no lo separe el hombre, no está diciendo es imposible de separar. Está diciendo el hombre puede separarlo. Dice, pero no debe hacerlo. Está diciendo lo que Dios juntó, tanto el hombre como la mujer deben trabajar y cuidarlo para que quede junto. Sobre todo si son cristianos. Deben trabajar, deben buscar a Dios para que eso honre al Señor. Yo creo, hermanos, que no hay matrimonios de esos que dicen nosotros ni un sí ni un no, somos almas gemelas. Yo no creo que eso exista, porque si no, no construye. El matrimonio se construye en base a las diferencias, en base a las complementariedades, cuando se van edificando mutuamente, ¿no? Muy bien, esto es lo que dijo acá en Mateo, y también en Marcos y también en Mateo 19. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 16. Lucas 16, 18. Dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Estamos hablando no de divorcio, de repudio. El divorcio viene después del repudio. Las palabras de Jesús le sonaron demasiado duras para la cultura de su época. Los discípulos le dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Como diciendo, me prefiero quedarme solo antes que tener el riesgo de cometer adulterio. Y ahora vamos a la enseñanza de Pablo. 1 Corintios capítulo 7, verso 10 en adelante. Entendamos que Pablo está entrando ahora en el mundo gentil, está entrando en el mundo pagano, y se encontró de todo en el mundo pagano, ¿no? O sea, había cristianos que se habían convertido, se habían casado. 1 Corintios 7, 10 al 16. El apóstol Pablo dice: pero a los que están, escuchen, no dice a los que están juntados, no dice a los que están conviviendo, dice a los que están unidos en matrimonio. Mando, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Está bien? Primera parte. Segunda parte, y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido?
¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Bueno, acá hay dos casos. Primer caso, versículos 10 y 11, parejas cristianas, pongo entre comillas, a demostrarse. ¿Cómo se demuestra que la pareja es cristiana? Si cuando llega el momento hay fidelidad a Cristo. Siempre que el Nuevo Testamento habla del matrimonio, se pone a Cristo como la cabeza del matrimonio. Dice el marido, ame a la esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Amén? Entonces la responsabilidad del marido es amar a Cristo y con el amor de Cristo amar a la esposa y cuidarla, dice, como Cristo ama, cuida y dio su vida por la iglesia. Dice, y la mujer dice, sujétese, como diciendo, póngase bajo la autoridad del marido, pero no como un acto de esclavitud, sino como un orden para que el matrimonio funcione. Y acá la mayor responsabilidad espiritual cae sobre el hombre, porque el hombre tiene que ser el que trae a Cristo a su hogar y la mujer acompaña. Entonces, el tema de parejas cristianas disponen de todos los medios de gracia que el Señor da para resolver los conflictos y llegar a la reconciliación. Acá tenemos que considerar el caso que yo les digo. Uno de los cónyuges dice que es cristiano, pero no camina en la palabra del Señor, no camina o no accede a tener una actitud de reconciliación, de consideración, de humillación, de amor, sacrificial, como dice 1 Corintios 13. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que seguir los pasos de Mateo 18, del 15 al 18. Hay que llegar a determinar como iglesia y decir, fulano o fulana no son hermanos en Cristo. Entonces, lo que parecía un matrimonio cristiano se transformó en un matrimonio mixto. Por algo Pablo dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, lo que parecía un yugo igual, ahora nos damos cuenta que es un yugo desigual. Entonces ya no entra en la categoría de matrimonio cristiano, entra en la categoría de matrimonio mixto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es muy fino, por eso yo voy al pacto matrimonial, voy a los votos matrimoniales, voy a la honra a Cristo en lo personal. Si eso es rechazado, entonces tenemos que considerar si alguna de las dos partes es cristiana o no. El versículo 12 al 16 habla de parejas mixtas y hay dos situaciones. Primero, si el no creyente consciente, digamos, tiene placer, no tiene problema, tiene una esposa cristiana y dice, no, está bien, congregate, lee la Biblia, orá, no hay ningún problema, demos gracias por los alimentos, digamos, no le pone obstáculos en su vida cristiana, dice, bueno, quédese con él, no hay problema. Dice, pero si el no creyente, el incrédulo, le empieza a poner palos en la rueda en su vida cristiana, dice, sepárese, dice Pablo, sepárese. Dice, porque a paz nos llamó el Señor. Y ese sepárese era divorcio. Vuélvase a casar con otro. Como que eso está roto. Bueno, hasta acá el tema hay mucho más para decir, pero básicamente son estos conceptos que tenemos que tener en claro. Yo digo, entender lo que es repudiar y lo que es divorciar. Es muy importante esta diferencia. Y segundo, ¿hubo unión? ¿Dios unió o Dios no unió? Porque si Dios no unió, no hay matrimonio. No existe. Entonces, yo digo, si realmente una pareja llega al Señor, están juntados, lo primero que van a querer hacer es unirse, que Dios los una, hacer el pacto matrimonial, ¿no? Así que, bueno, tenemos tiempo para preguntas.
¿Eh? Malaquías. Malaquías 2. ¿Eh? Malaquías, dice Laura, hay un pasaje que habla del pacto, ¿no? Yo lo que digo para aceptar, Sí, que hay muchos matrimonios que a veces buscamos una iglesia para casar. Creo que lo verdad que no se busca una iglesia para casar y ahí se hace el pacto, digamos. Pero el pacto no es con la iglesia, es con la gente, con el testigo de Dios. Por eso es que es tan difícil, digamos. Como decir, no, yo me casé en una iglesia evangélica o me casé delante del pacto. Pero a lo largo de ese en ese tiempo, cuando fue el casamiento, la persona no evidencia, tanto uno como el otro, que es cristiano. ¿Qué pacto existe, digamos? No me parece que un pacto nada más que para quedar bien con la sociedad, porque dice las costumbres, dice que tenemos las injusticias, ¿no? claro, para la foto, digamos. Sí. A veces de definir, hacer un pacto no es estar frente a un pastor o un cura o una iglesia, sino lo que define, me parece que es la conducta, es un cristiano que se casó, digamos, pero da evidencia de que es cristiano, ¿no? Sí, sí. Porque por eso tan Sí, sí, tiene que ver con los corazones. O sea, alguien debe llegar al pacto matrimonial siendo cristiano, o sea, no se va a convertir en cristiano. O sea, hace un pacto con un Dios que ya honra, que ya está acostumbrado, digamos, está habituado a serle fiel, que ha entregado su vida y ahora está entrando en una etapa de mayor compromiso